Agarró a su esposa del cabello, arrastrándola por el suelo del salón de gala porque su amante había manchado su propio vestido. Su rival, un titán de la industria, la rodeó con sus brazos y declaró: «Ahora me perteneces. Maneja esto como quieras. Si el cielo se cae, yo lo sostendré por ti». Los ojos de Julián ardían de furia. En la gala más lujosa de la alta sociedad de Nueva York, Evelyn Reed, su esposa legal, estaba siendo humillada públicamente por su propio marido, arrastrada y expuesta ante cientos de miradas que juzgaban, todo por una trampa tendida por su amante. Justo cuando sentía que el último resto de su dignidad estaba a punto de romperse, un hombre poderoso irrumpió en el caos. Sin dudarlo, la atrajo hacia sus brazos, su voz grave y posesiva como un rugido contenido. «Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo». Desde ese momento, se desató una tormenta de escándalo y venganza, encendiendo una historia de dulce retribución y un impactante cambio de poder que sacudiría a la élite de la ciudad hasta sus cimientos. Esta es una historia de alto drama donde el dolor, el amor y el poder se entrelazan, una historia que no podrás dejar. Las suaves y melódicas notas de un cuarteto de cuerdas llenaban el opulento gran salón del Hotel Starlight Grand. Como uno de los establecimientos más icónicos de 6 estrellas de Nueva York, era la joya de la corona de Hayes Global. La luz de una colosal lámpara de cristal caía como lluvia, reflejándose en vestidos de diseñador, smokines a medida y copas de cabernet rojo intenso, pintando una escena de deslumbrante opulencia. Aquella noche se celebraba el 20º aniversario de Hayes Global, un evento monumental que había reunido a toda la élite de la ciudad junto a una multitud de medios. Todos lucían sonrisas ensayadas, intercambiando cumplidos y brindis. Pero bajo esa superficie brillante se escondía un mundo de cálculos fríos y una guerra silenciosa e interminable por el poder y el estatus. Evelyn Reed permanecía de pie, en silencio, en un rincón apartado cerca de los altos ventanales franceses. Su silueta solitaria contrastaba con la vibrante celebración. Llevaba un vestido de noche azul zafiro que ella misma había diseñado. La tela suave se ajustaba a su figura esbelta, resaltando su piel de porcelana y la delicada curva de sus clavículas. Su largo cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño, dejando al descubierto su cuello estilizado y unos pendientes de diamantes que brillaban con sutileza. Era tan hermosa y serena como una pintura clásica, y, sin embargo, sus ojos claros estaban cubiertos por un velo de resignación cansada. Ella era la señora Hayes, la esposa legal de Julián Hayes, el hombre en el centro de aquella velada deslumbrante. Pero ese título no era más que una fuente de burla y dolor. En 2 años de matrimonio, él no le había dedicado ni una sola mirada cálida. Se había casado con ella únicamente como herramienta de venganza contra su familia, los Reed, a quienes culpaba de una catástrofe empresarial que años atrás casi llevó a la quiebra a Hayes Global. Su mirada se desvió, casi sin querer, hacia él. Julián Hayes era, en todos los sentidos, un hombre extraordinario. Vestía un smoking perfectamente ajustado que resaltaba su figura alta y poderosa. Sus rasgos eran afilados, esculpidos, y una autoridad natural, casi regia, emanaba de cada uno de sus movimientos. Levantaba una copa junto a sus socios de negocios, con una figura sensual y llamativa vestida de rojo intenso aferrada a su lado. Era Chloe Vance, una modelo en ascenso y su amante pública. Él no hacía el menor esfuerzo por ocultarlo. La había llevado sin reparos a un evento de esa magnitud, tratando a Evelyn, su esposa, como si no fuera más que aire. Evelyn apartó la mirada, apretando la copa de vino entre sus dedos. Ya estaba acostumbrada a su frialdad, a sus comentarios hirientes, a ser tratada como un objeto decorativo sin vida. Su presencia esa noche era únicamente para cumplir el papel de la señora Hayes de nombre. «Vaya, miren quién está sola por aquí». Una voz empalagosa, cargada de veneno, susurró a su lado. Evelyn no necesitó girarse para saber quién era. Chloe Vance se había separado de Julián y ahora se acercaba deslizándose hacia ella, copa en mano, con una sonrisa seductora y provocadora dibujada en los labios. «A veces estar sola es lo mejor», respondió Evelyn con frialdad,
sin querer tener nada que ver con ella. Pero Chloe se acercó aún más, bajando la voz hasta un susurro cómplice lleno de satisfacción. Tu vestido es hermoso, de verdad. Qué lástima que Julián ni siquiera lo haya mirado una vez. Me dijo que ese tono de azul es demasiado frío. Igual que tú. Absolutamente aburrido. Los labios de Evelyn se tensaron. Su corazón se encogió como si una mano invisible lo apretara. Al ver su silencio, Chloe se volvió más audaz. Sus dedos recorrieron el colgante de diamantes que llevaba al cuello. ¿Ves esto? Julián me lo regaló la semana pasada. Dijo que solo un rojo vibrante y ardiente como yo es digno de él. Cada palabra era como una aguja clavándose en la ya destrozada autoestima de Evelyn. Respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Ah, ¿sí? Felicidades. ¿No estás celosa? Rió Chloe, con un brillo venenoso en los ojos. Claro, eres una esposa solo de nombre. ¿Qué derecho tienes a sentir celos? Entonces, fingió tropezar, lanzándose hacia Evelyn. El vino de su copa no cayó sobre Evelyn, sino directamente sobre su propio vestido rojo. Luego se dejó caer al suelo con un grito teatral, rompiendo la copa. ¡Ah! El grito agudo de Chloe silenció instantáneamente el salón. La música se detuvo. Todas las miradas se dirigieron hacia ellas. Julián reaccionó primero, moviéndose como un rayo. Su rostro era una máscara de furia desatada. Ni siquiera miró a Evelyn. Corrió hacia Chloe, levantándola con una voz cargada de preocupación. Chloe, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño? Chloe se fundió en sus brazos, con los ojos llenos de lágrimas, la imagen perfecta de una víctima. Señaló a Evelyn con un dedo tembloroso. Julián, solo quería ofrecerle una bebida, no esperaba que me empujara. La acusación quedó suspendida en el aire, condenando por completo a Evelyn. Un murmullo recorrió la sala, y las miradas que cayeron sobre ella estaban llenas de desprecio. Dios mío, ¿cómo pudo hacer algo así la señora Hayes? Debe estar loca de celos. ¡Qué mujer tan cruel! Evelyn se quedó inmóvil, como si le hubiera caído un rayo encima. No ofreció ninguna explicación. Sabía que sería inútil. En los ojos de Julián, ella siempre sería la culpable. Y, como era de esperarse, él giró la cabeza hacia ella. Sus ojos oscuros se estrecharon, fríos y afilados como cuchillas. Evelyn Reed, ¿qué juego estás jugando ahora? Yo no hice nada. Su voz tembló, pero se obligó a mantenerse firme. ¿No hiciste nada? Soltó una risa helada y burlona. Chloe está en el suelo y todos lo vieron. ¿Te atreves a negarlo? No le dio oportunidad de decir nada más. Avanzó hacia ella. Su gran mano se lanzó sin dudarlo y, en un instante, enredó sus dedos con crueldad en su cabello cuidadosamente peinado. ¡Ah! Un grito de dolor escapó de los labios de Evelyn cuando una punzada ardiente recorrió su cuero cabelludo. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, arrastrado por la fuerza despiadada de él. El salón entero quedó en un silencio mortal. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El CEO de Hayes Global estaba agrediendo físicamente a su esposa en medio de su propia gala. Julián ignoraba las miradas atónitas. Tiró con más fuerza, obligando a Evelyn a inclinar la cabeza. Discúlpate con Chloe. Ahora. Las lágrimas de humillación corrían por el rostro de Evelyn. Se mordió el labio con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre. Su último rastro de orgullo se negaba a rendirse. Su silencio solo alimentó la furia de Julián. Comenzó a arrastrarla por el frío suelo de mármol. La tela costosa de su vestido raspaba contra los fragmentos de vidrio roto con un sonido desgarrador. La llevó frente a Chloe y le forzó brutalmente la cabeza hacia abajo. He dicho que te disculpes. Su voz era el rugido de un demonio. El mundo de Evelyn se desmoronaba. El dolor físico no era nada comparado con la agonía en su corazón. Alzó la mirada a través de sus ojos llenos de lágrimas. En los del solo vio odio puro, y crueldad. En ese instante supo que él estaba aplastando el último resto de su dignidad. Justo cuando sus rodillas estaban a punto de ceder bajo su brutal fuerza, una voz grave, fría,
pero cargada de una autoridad incuestionable atravesó el silencio asfixiante del salón. Señor Hayes, ponerle las manos encima a una mujer, qué valentía la suya. La voz no fue fuerte, pero recorrió la sala como un escalofrío. Julián se quedó inmóvil, frunciendo el ceño mientras giraba para ver quién se había atrevido a intervenir. Desde la entrada principal, un hombre caminaba lentamente hacia ellos. Vestía un traje gris carbón impecablemente entallado, y con cada paso irradiaba una presencia natural y majestuosa que capturaba la atención de todos en la sala. Su rostro era de una perfección esculpida, rasgos definidos, nariz recta y elegante, labios finos curvados en una leve sonrisa helada. Pero eran sus ojos lo más impactante. Profundos y oscuros como el océano a medianoche, y al mismo tiempo afilados y depredadores como los de un halcón, imposibles de sostener sin estremecerse. Alexander Sterling. Julián escupió el nombre entre dientes. Un nuevo murmullo se extendió por el salón. Alexander Sterling, presidente de Sterling Enterprises, la fuerza dominante en tecnología y bienes raíces en toda Norteamérica. Una leyenda en el mundo empresarial, joven, brillante, increíblemente astuto, y, sobre todo, el rival más feroz de Hayes Global. Su presencia allí, en ese momento, era absolutamente impactante. Alexander pareció no escuchar a Julián, ni prestar atención a la multitud atónita. Su mirada estuvo fija desde el primer instante en la figura pequeña y vulnerable atrapada por el agarre de Julián. Su corazón se tensó, como si una mano cubierta de espinas lo apretara. Siguió avanzando sin prisa. Cada paso parecía caer directamente sobre el último nervio de Julián. Se detuvo justo frente a ellos. Su silencio era más intimidante que cualquier amenaza. Señor Sterling, ¿a qué debemos este placer no invitado? Gruñó Julián, sin soltar el cabello de Evelyn, como una absurda demostración de posesión. Solo entonces la mirada fría de Alexander se posó sobre él, cargada de un desprecio imposible de ocultar. No respondió. En cambio, en un gesto que dejó a todos sin aliento, desabrochó lentamente su costosa chaqueta. Luego se inclinó y la colocó con cuidado sobre los hombros temblorosos de Evelyn, cubriendo su estado roto y desordenado ante los ojos del mundo. El calor que aún guardaba la prenda y el suave aroma a madera de cedro la envolvieron, brindándole una inesperada sensación de refugio. Entonces, su mano se extendió. Con una calma firme, comenzó a apartar uno a uno los dedos de Julián del cabello de Evelyn. No fue un movimiento brusco, pero fue suficiente. Julián, casi por instinto, la soltó. Libre al fin, Alexander atrajo a Evelyn hacia su pecho con naturalidad. Colocó suavemente su barbilla sobre su hombro, una mano protegiendo la parte posterior de su cabeza, la otra rodeando con firmeza su cintura. Una postura de protección absoluta, y de posesión incuestionable. Evelyn permanecía débil entre sus brazos, aún temblando por el shock. Sin embargo, el calor sólido de su pecho y su aroma masculino lograron calmarla de una forma extraña. Alexander Sterling, ¿qué significa esto? Rugió Julián, con el rostro deformado por la furia. Ella es mi esposa. Esas palabras golpearon a Evelyn como un recordatorio amargo, devolviéndola a la realidad. Intentó apartarse, pero los brazos de Alexander se cerraron con más firmeza. Él giró ligeramente el rostro, clavando sus ojos profundos en los de Julián. Su voz fue fría como el hielo, y cada palabra cayó como un martillo. ¿Tu esposa? Se burló. ¿Así es como defines a una esposa, señor Hayes? ¿Arrastrándola del cabello y humillándola frente a todos? La pregunta dejó a Julián sin respuesta. Su rostro se enrojeció entre rabia y vergüenza. Antes de que pudiera replicar, Alexander inclinó la cabeza hacia Evelyn. Sus labios quedaron cerca de su oído. Su voz, antes glacial, se volvió sorprendentemente suave, aunque lo bastante clara para que quienes estaban cerca la oyeran. Ahora me perteneces. La declaración detuvo el tiempo. Evelyn alzó la cabeza de golpe. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, se abrieron con incredulidad al mirarlo. Pero Alexander no la miró a ella. Su atención seguía fija en Julián. Un desafío silencioso. Luego continuó,
con un tono cargado de una protección indulgente. Maneja esto como quieras. Si el cielo se cae, yo lo sostendré por ti. Sin dedicarle otra mirada a Julián, levantó a Evelyn en brazos. Ignoró su jadeo de sorpresa, y la explosión de susurros en la sala. La sostuvo con firmeza mientras avanzaba hacia la salida principal, dejando atrás a un Julián consumido por la furia, a una Chloe olvidada en el suelo con el rostro desencajado, y una gala de 20º aniversario que acababa de convertirse en un espectáculo público imposible de borrar. El cambio repentino del aire sofocante del salón a la frescura de la noche, sumado al impacto emocional, fue demasiado para Evelyn. Sus fuerzas se agotaron. Antes de perder el conocimiento, sintió como los brazos que la sostenían se tensaban, y una voz profunda, cargada de preocupación, resonó cerca de su oído. «Evelyn». Sus párpados pesaban. Intentó abrirlos, pero incluso la tenue luz de una lámpara de noche la hizo entrecerrar los ojos. Un leve aroma antiséptico, mezclado con una fragancia limpia y amaderada, llenaba el ambiente. No era el olor frío y familiar de su habitación en la mansión Hayes. Se incorporó lentamente. Estaba en un dormitorio desconocido. La decoración era minimalista pero lujosamente refinada, con tonos grises y blancos que transmitían calma y modernidad. Llevaba puesta una camisa de vestir masculina, amplia, de seda suave que rozaba su piel. Debajo, aún tenía su vestido arruinado. Los recuerdos de la gala regresaron de golpe. La crueldad de Julián, la sonrisa triunfante de Chloe, los susurros de la multitud, y el abrazo cálido del desconocido que la había salvado. Bajó la mirada, y entonces sintió el dolor. Su rodilla. La tela estaba rasgada, dejando ver una herida fea provocada por los cristales rotos. La sangre ya estaba seca, pero la herida seguía siendo alarmante. «Ya despertaste». La voz profunda y cálida la sacó de sus pensamientos. Evelyn levantó la mirada, sobresaltada. Un hombre estaba sentado en un sillón junto a la cama. La luz de la lámpara iluminaba parcialmente su rostro perfectamente anguloso. Era Alexander Sterling. Se había quitado la chaqueta y la corbata. Las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas, dejando ver unos antebrazos firmes y un reloj elegante. En ese estado más relajado, irradiaba una elegancia tranquila, muy distinta al magnate imponente y frío de la gala. En sus manos tenía un botiquín de primeros auxilios. A su lado, un recipiente con agua tibia y un paño limpio. «Señor Sterling», balbuceó Evelyn, confundida. Instintivamente, se ajustó la camisa alrededor del cuerpo. «¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí?» Alexander no respondió de inmediato. Dejó el botiquín en la mesa de noche y fijó su mirada en la herida de su rodilla, con el ceño apenas fruncido. «Te desmayaste. Te traje a mi Penthouse», dijo con tono sereno, imposible de leer. «Estabas completamente agotada y deshidratada. Necesitas descansar, pero estarás bien». Hizo una breve pausa. «Pero esa herida hay que limpiarla ahora». Sin más, se arrodilló junto a la cama. El gesto horrorizó a Evelyn. «Señor Sterling, no es necesario. Puedo hacerlo yo misma», dijo, intentando retirar la pierna. ¿Cómo podía un hombre como él hacer algo así por ella? «No te muevas». Su voz se volvió más profunda, cargada de una autoridad que no admitía discusión. Tomó suavemente su tobillo. Su mano era cálida y firme. Evelyn se quedó completamente quieta, sin atreverse a moverse. Alexander empapó un algodón en antiséptico y comenzó a limpiar con cuidado la sangre seca y los restos alrededor de la herida. Sus movimientos eran increíblemente delicados y precisos, como si estuviera tratando un objeto frágil e invaluable. Ese cuidado contrastaba de forma brutal con la violencia de Julián. Evelyn mordió su labio. Sintió un nudo en la nariz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la trataba con tanta suavidad? En 2 años como señora Hayes, solo había conocido indiferencia y dolor. Ni siquiera cuando estaba enferma Julián había mostrado preocupación. Mucho menos habría cuidado personalmente una herida así. El contraste fue demasiado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Puede que arda un poco. Aguanta»,
dijo Alexander en voz baja. Al levantar la vista y ver sus ojos brillosos, su expresión cambió apenas. No dijo nada más. Pero su toque se volvió aún más suave. Después de desinfectar la herida, aplicó cuidadosamente una pomada y la cubrió con una venda estéril. Durante todo el proceso permaneció concentrado, sin pronunciar una sola palabra innecesaria. Cuando terminó, se puso de pie y comenzó a guardar el botiquín. Gracias, señor Sterling, susurró Evelyn. Por todo lo de esta noche. Gracias. No tienes que agradecer, respondió él, cerrando el botiquín y volviendo la mirada hacia ella. Entre nosotros, no es necesario. Evelyn lo miró, confundida. Señor Sterling, no entiendo. Creo que no nos conocemos. Alexander sostuvo su mirada. En sus ojos se mezclaban nostalgia y un leve arrepentimiento. Suspiró suavemente. Nos hemos visto antes. Tú solo lo has olvidado. Sus palabras cayeron como una piedra en el lago quieto de su corazón, provocando ondas de desconcierto. ¿Lo conocía? Evelyn intentó recordar, pero más allá del nombre famoso de Alexander Sterling, no tenía ningún recuerdo del hombre frente a ella. Mientras ella se perdía en sus pensamientos, en otro lugar se desataba una tormenta de furia. En la mansión Hayes, la escena era un caos. Crash. Una costosa mesa de centro de cristal salió volando contra la pared tras una patada de Julián Hayes, haciéndose añicos en 1000 pedazos. Su rostro era más oscuro que una tormenta. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y una aura fría y peligrosa emanaba de él. Maldito seas, Alexander Sterling, rugió, tomando una botella de whisky y bebiendo directamente de ella. Su asistente, el señor Davis, permanecía cerca, temblando, sin atreverse siquiera a respirar con normalidad. Nunca había visto a su jefe tan consumido por la ira. La gala de aniversario había terminado abruptamente, y las acciones de la empresa seguramente caerían tras el escándalo. Pero lo que realmente había desatado la furia de Julián era haber visto a la señora Hayes en brazos de Alexander Sterling, delante de todos. Una humillación pública insoportable. Tienes 30 minutos, gruñó Julián, lanzando la botella vacía al suelo, donde estalló. Quiero saberlo todo. ¿Cuál es la relación entre Alexander Sterling y Evelyn Reed? ¿Por qué se metió en mis asuntos? Investiga cada detalle, por pequeño que sea. ¿Entendido? Sí, señor Hayes. De inmediato. El señor Davis sintió como si le hubieran concedido un indulto. Se inclinó rápidamente y salió casi corriendo, aterrorizado de permanecer un segundo más en esa habitación. Julián quedó de pie entre los restos destrozados, respirando con dificultad. La imagen de Alexander sosteniendo a Evelyn no dejaba de repetirse en su mente, como un fuego que consumía su cordura. Evelyn Reed. La mujer que siempre había despreciado, la mujer a la que podía pisotear a su antojo. Había estado en brazos de otro hombre. Y no cualquier hombre. Alexander Sterling. Su enemigo mortal. Evelyn Reed. Tienes mucho valor, escupió, apretando los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. Veremos hasta dónde puedes llegar sin mi permiso. Esa noche, Evelyn no pudo dormir. Acostada en la amplia y suave cama del penthouse desconocido, daba vueltas sin parar. Las palabras de Alexander, nos hemos visto antes, tú solo lo has olvidado, resonaban una y otra vez en su mente, sembrando duda y confusión. Pero, por más que lo intentaba, no lograba recordar nada. La ciudad, envuelta en la oscuridad, se extendía más allá de la ventana, y el silencioso lujo del lugar solo intensificaba el vacío en su interior. Había pasado la noche en la casa de otro hombre. A esas alturas, Julián probablemente estaría consumido por la ira, o cómodamente en brazos de Chloe Vance, sin la menor preocupación por la desaparición de su esposa de nombre. Pensar en Julián le provocó un dolor sordo en el pecho. 2 años. 2 largos años soportando ese matrimonio infernal. Recordaba su noche de bodas como si hubiera sido ayer. Vestida con un camisón blanco impecable, lo había esperado, nerviosa y esperanzada, en su lujosa suite. Pero cuando él entró, oliendo alcohol, sus primeras palabras no fueron de amor, sino de hielo. Evelyn Reed,
No esperes nada de este matrimonio. Para mí, no eres más que una herramienta para vengarme de tu familia. Desde ese día, su vida cayó en la oscuridad. Nunca la tocó, nunca le ofreció ni un gesto de calidez. Su presencia en casa era errática, y cada regreso venía acompañado de desprecio. La humillaba delante del personal, la criticaba en cada comida, la llamaba parásito, llamaba a su familia hipócritas que habían usado trucos sucios contra la suya. Ella intentó explicarse. Pero él nunca escuchó. Solo creía lo que quería creer. Una vez, enfermó gravemente con fiebre. Pasó días en cama. Lo llamó, con voz débil, esperando al menos una palabra de preocupación. Pero él respondió con frialdad. «Estoy ocupado». Y colgó. Al día siguiente, vio en las noticias que se había ido de vacaciones a Bali con Chloe Vance. En las fotos, él sonreía con una felicidad radiante. Ese fue el día en que su corazón murió. Muchas veces se había preguntado por qué había soportado todo. Quizás por la esperanza de que algún día él vería la verdad, vería su sinceridad. O tal vez por la promesa que hizo de ayudar a su familia en sus dificultades económicas aceptando ese matrimonio. Pero, ¿qué había ganado con su paciencia? Humillación pública ante cientos de personas, ser arrastrada por su propio esposo como un animal, obligada a disculparse con la amante que la había incriminado. El recuerdo de la noche anterior hizo que su cuerpo temblara. El dolor en su cuero cabelludo, el frío del suelo, la mirada triunfante de Chloe, los gritos furiosos de Julián, las miradas de lástima y desprecio de todos. Todo se repetía en su mente como una escena en cámara lenta. Una lágrima caliente descendió por su sien, empapando la almohada. Basta. Ya era suficiente. Su resistencia no era infinita. Su corazón, incluso si hubiera sido de acero, había sido desgastado por la crueldad constante. La noche anterior había sido el punto final. No podía seguir viviendo así. Evelyn se secó la lágrima. Miró por la ventana. En el horizonte, una luz plateada comenzaba a aparecer. Un nuevo día estaba naciendo. Y su vida también debía comenzar de nuevo. Una decisión firme y valiente tomó forma en su mente. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, Evelyn ya estaba despierta. Se duchó y volvió a ponerse el vestido de la noche anterior, a pesar de estar arrugado. Dobló cuidadosamente la camisa de Alexander y la dejó sobre la cama. Al bajar, encontró a Alexander sentado en la mesa del comedor, leyendo un periódico financiero. Se había cambiado a ropa cómoda, pero seguía luciendo elegante y relajado. El desayuno estaba servido con abundancia. Al verla, dejó el periódico. «Ya estás despierta. Ven, desayuna». Evelyn se acercó y se sentó frente a él. No tocó la comida. Solo lo miró en silencio. Alexander no insistió. Sirvió un vaso de leche tibia y lo deslizó hacia ella. «Bebe. Te hará bien». Ese gesto volvió a despertar en ella una emoción difícil de describir. Respiró hondo. Se armó de valor. Lo miró directamente a los ojos. «Señor Sterling, gracias por todo. Ya he tomado una decisión». Alexander dejó su taza de café y la observó en silencio. «Esperando. Voy a pedir el divorcio». Las palabras salieron con calma, pero el peso que liberaron fue inmenso. Como si una carga que había llevado durante 2 años por fin desapareciera. Una profunda sensación de alivio la invadió. Alexander no mostró sorpresa. Sus ojos permanecieron serenos, como si ya hubiera anticipado esa decisión. Simplemente asintió. «Bien». Esa única palabra, tan simple, fue el mayor apoyo que podía recibir. «Si necesitas ayuda», añadió, «solo tienes que pedírmela». Evelyn lo miró, con el corazón lleno de gratitud. No entendía por qué él estaba siendo tan amable con ella, pero sí sabía una cosa, ese hombre no era como Julián Hayes. Él la respetaba. «Gracias», dijo, y una sonrisa genuina apareció por fin en sus labios tras una larga noche oscura. «Pero esto es algo que tengo que hacer yo misma». Tenía que ser ella quien pusiera fin a ese matrimonio equivocado, para recuperar su propia justicia y su dignidad.
El taxi se detuvo frente a las imponentes rejas de hierro de la mansión Hayes. Evelyn pagó al conductor y bajó, inhalando profundamente para calmarse. Había vuelto al lugar que había llamado hogar durante 2 años, pero ahora le resultaba ajeno y asfixiante. Al entrar al salón, el ambiente era gélido. La señora Gabel, la ama de llaves de toda la vida, la vio y su expresión se volvió una mezcla de lástima y miedo. Murmuró un saludo y se retiró rápidamente a la cocina. Julián estaba sentado en el sofá, como si la hubiera estado esperando. Se había cambiado a ropa informal, pero su rostro seguía oscuro y tenso, con los ojos enrojecidos. Una presión invisible parecía rodearlo, advirtiendo a todos que se mantuvieran lejos. El cenicero a sus pies estaba lleno de colillas. Era evidente que tampoco había dormido. Al verla, curvó los labios en una sonrisa fría. Vaya, si no es la señora Hayes, dignándose por fin a aparecer. Empezaba a pensar que te habías mudado definitivamente al penthouse de Alexander Sterling. Evelyn ignoró el sarcasmo. Antes, esas palabras la habrían herido. Habría intentado explicarse. Pero ahora, ya no sentía nada. He vuelto a recoger mis cosas, dijo con calma. ¿Recoger tus cosas? Julián soltó una carcajada, como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. Se levantó de golpe y se colocó frente a ella, bloqueándole el paso. Su figura alta proyectaba una sombra amenazante. Evelyn Reed, ¿quién te dio permiso para irte? Eres mi esposa. ¿De verdad crees que puedes irte a donde quieras sin mi consentimiento? Su voz estaba cargada de una arrogancia posesiva, como si ella fuera un objeto de su propiedad. Evelyn levantó la mirada, sosteniendo la suya sin miedo. Julián, este matrimonio no fue más que una transacción. Y ahora quiero terminarlo. ¿Terminarlo? Julián sonrió con desprecio. Su mano se lanzó hacia adelante y le sujetó el mentón, obligándola a mirarlo. ¿Con qué derecho hablas de terminarlo? Después de pasar la noche con mi enemigo, ¿crees que puedes marcharte como si nada? Evelyn Reed, ¿me tomas por un idiota? El dolor en su mandíbula era intenso. Pero Evelyn no se inmutó. Lo miró con frialdad. En sus ojos ya no quedaba rastro de debilidad, solo distancia y desprecio. Piensa lo que quieras. Suéltame. Su desafío lo enfureció aún más. Esa mujer, que siempre había sido sumisa, ahora se atrevía a mirarlo así. Apretó con más fuerza. No olvides que la empresa de tu familia sigue dependiendo de Hayes Global. Si te atreves a desafiarme, los arruinaré de la noche a la mañana. Esa era su arma definitiva. La cadena que la había mantenido atada durante 2 años. Pero esta vez, no tuvo ningún efecto. Haz lo que quieras, respondió Evelyn con frialdad. La deuda con mi familia ya la pagué con 2 años de mi vida y mi dignidad. Desde hoy, no le debo nada a nadie. De un tirón, liberó su mentón. Julián se quedó paralizado. Nunca había esperado que ella se resistiera. Aprovechando ese instante, Evelyn retrocedió, marcando distancia. Abrió su bolso y sacó un documento doblado con cuidado. Sin decir una palabra, se lo lanzó al pecho. Las hojas blancas cayeron al suelo, deslizándose hasta sus pies. En la parte superior, en letras claras, se leía: solicitud de divorcio. Y en el espacio de la firma de la esposa: Evelyn Reed. Escrito con trazo firme. Julián miró el documento, sus pupilas contrayéndose con violencia. ¿Divorcio? Esa mujer se atrevía a entregarle los papeles. ¿Tú, te atreves? Levantó la mirada, con los ojos llenos de incredulidad y furia. ¿Y por qué no? Respondió Evelyn con serenidad absoluta. No quiero seguir siendo la señora Hayes solo de nombre. Tampoco quiero la riqueza ni el estatus de tu familia. Julián Hayes, ya he tenido suficiente. No quería perder ni un segundo más. Se giró y subió las escaleras, dejando atrás a un hombre completamente desconcertado. No tenía muchas pertenencias en la mansión Hayes. La ropa, los bolsos y las joyas que él le había comprado, nunca los había tocado. Empacó solo lo suyo, algunas prendas cómodas,
sus libros de diseño y unos pocos objetos personales. Todo cabía en una sola maleta pequeña. Cuando bajó con la maleta, Julián seguía en el mismo lugar. Pero ahora sostenía los papeles de divorcio, arrugados en una bola deformada. Al verla avanzar hacia la puerta, se lanzó para bloquearla. No estoy de acuerdo. Eso no importa, respondió Evelyn, con voz helada. Lo presentaré ante el tribunal. Evelyn Reed rugió, perdiendo el control. No entendía cómo habían llegado a ese punto. Ella debía ser la que suplicara. ¿Por qué ahora era ella quien lo estaba dejando? ¿Crees que podrás vivir bien después de dejarme? ¿Crees que Alexander Sterling va en serio contigo? No seas ingenua. Para él solo eres otra pieza para usar contra mí. Lo que yo sea para él no es asunto tuyo. Evelyn sonrió con un desprecio profundo. Tú deberías preocuparte más por tu querida Chloe Vance. Seguro que ahora mismo necesita tu consuelo. Sin darle oportunidad de responder, pasó a su lado. Tomó su maleta y salió directamente por la puerta. «Detente. Evelyn Reed, vuelve aquí». Los gritos de Julián resonaron detrás de ella. Pero no se detuvo. No miró atrás. La luz del sol le dio de lleno en el rostro. Era brillante, casi cegadora, pero también cálida. Respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, su pecho se sintió ligero. Había escapado. Por fin. Había salido de la jaula dorada llamada la mansión Hayes. Detrás de ella, Julián observaba su figura alejarse, apretando los papeles de divorcio hasta que las venas se le marcaron. Una sensación desconocida lo invadió. Vacío. Y pánico. Salir de la mansión Hayes fue como quitarse un peso enorme de encima. El cielo de Nueva York parecía más claro. El aire, más fácil de respirar. Pero con la libertad también llegó la incertidumbre. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? No había caminado mucho cuando un Bentley negro se detuvo a su lado. La ventana bajó, revelando el rostro sereno de Alexander Sterling. «Sube», dijo simplemente. Evelyn dudó un instante, y luego asintió. No quería quedarse allí ni un segundo más. Alexander bajó del coche, abrió el maletero para guardar su maleta y luego sostuvo la puerta para ella. Su natural caballerosidad hizo que algo cálido se moviera en su interior. El coche arrancó, dejando atrás la imponente y fría mansión. «¿A dónde vas?», preguntó él mientras se incorporaban al tráfico. «Aún no lo sé. Pensaba buscar un hotel por ahora», respondió ella con sinceridad. Alexander guardó silencio un momento. «Un hotel no es una solución a largo plazo. Tengo un departamento de alto nivel que está vacío. La seguridad es excelente y nadie te molestará. Considéralo un préstamo. Podrás irte cuando estés estable». «Oh, no, señor Sterling, no podría. Sería demasiado». Evelyn negó rápidamente. Ya sentía que le debía demasiado. «No me gusta que me rechacen». Alexander la miró por el retrovisor. Su tono no dejaba espacio para discusión. «Además, no lo hago gratis. Considéralo un favor que me debes. Ya lo cobraré». Dicho así, era más fácil aceptarlo. Evelyn no quería ser una carga para nadie. En ese caso, gracias. El departamento de Alexander estaba en uno de los edificios residenciales más exclusivos del corazón de la ciudad. No era un lugar enorme, apenas un dormitorio y una sala de estar, pero estaba decorado con un gusto cálido y sofisticado. Y, lo más importante, le transmitía una sensación de seguridad y de libertad. Después de ayudarla con la maleta, Alexander no se quedó mucho tiempo. Le entregó una llave y un teléfono nuevo. «Mi número está aquí. Llámame si necesitas algo. Y por ahora, no uses tu número antiguo, para evitar que te molesten». Su consideración la dejó sin palabras. Solo pudo agradecerle una vez más. Cuando Alexander se fue, Evelyn quedó finalmente sola en su propio espacio. Caminó por el departamento, tocando los muebles con suavidad. Ahí comenzaba su nueva vida. En los días siguientes, Evelyn comenzó a buscar trabajo.
Con un título con honores en diseño de joyas de una prestigiosa universidad de Londres, confiaba en que podría conseguir un buen puesto. Actualizó rápidamente su currículum y lo envió a las principales empresas de joyería de la ciudad. Como era de esperarse, pronto empezó a recibir llamadas para entrevistas. Estaba ilusionada, esperanzada, pero las cosas no resultaron como imaginaba. En la primera empresa, el gerente de recursos humanos parecía impresionado. Incluso le dijo que regresara la semana siguiente para comenzar. Pero 2 días después, la llamaron para informarle que el puesto había sido ocupado por una candidata más adecuada. La segunda empresa fue aún más extraña. Apenas llegó, la recepcionista le informó que la entrevista había sido cancelada por motivos imprevistos. En la tercera, después de presentarse, el entrevistador se mostró frío. Le hizo unas pocas preguntas sin interés y la despidió rápidamente. Tras varias experiencias similares, Evelyn, por ingenua que fuera, entendió que algo no estaba bien. Alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras. Y ese alguien solo podía ser Julián Hayes. Quería acorralarla, obligarla a volver, y suplicarle. La idea le provocó una risa amarga. ¿De verdad creía que eso la haría rendirse? La había subestimado por completo. Esa noche, después de un día largo, frustrante y decepcionante, Evelyn regresó al departamento. No encendió las luces. Simplemente se dejó caer en el suelo frío, mirando el paisaje iluminado de la ciudad a través del gran ventanal. Una sensación de soledad e impotencia la envolvió. No sabía qué hacer. Entonces, su mirada se posó en la maleta entreabierta en un rincón. Entre algunos libros, asomaba un cuaderno viejo y gastado. Era su cuaderno de bocetos de la universidad. El mismo en el que había volcado toda su pasión por el diseño de joyas. Desde que se casó con Julián, lo había guardado, enterrando con él sus sueños. Un impulso intenso la recorrió. Se levantó. Caminó hacia la maleta. Y, con manos temblorosas, tomó el cuaderno. Al pasar las páginas, los diseños cobraron vida ante sus ojos. Trazos delicados, ideas audaces, belleza pura. La pasión que creía extinguida, volvió a encenderse. Y esta vez, con más fuerza que nunca. Claro. ¿Por qué tenía que suplicar por un trabajo? ¿Por qué no podía crear su propio camino? Fue un momento de revelación. Evelyn tomó un lápiz y papel. Se sentó en la mesa de centro, bajo la cálida luz de una lámpara, y comenzó a dibujar. Al principio, sus trazos eran inseguros. Pero pronto se volvieron fluidos, firmes. Curvas elegantes y detalles intrincados comenzaron a llenar la hoja en blanco. Dibujó sin detenerse. Olvidó el tiempo. Olvidó el cansancio. Olvidó los fracasos del día. Su mente se llenó de piedras preciosas, collares delicados y pendientes únicos. Estaba creando su propio mundo. Un mundo que nadie podría destruir. Cuando terminó el diseño de un collar en forma de lágrima, lo observó con atención. Lo llamó Renacer. Una sonrisa luminosa y decidida apareció en su rostro. «Puedes hacerlo, Evelyn», susurró. «El camino será difícil, pero no volverás a caer». Durante los días siguientes, se entregó por completo a sus diseños. Transformó su frustración en energía creativa. Sus piezas no solo eran hermosas. Tenían historia. Tenían alma. Pero sabía que los bocetos no eran suficientes. Necesitaba capital. Un taller. Materiales. Todo lo que no tenía. Justo cuando no sabía por dónde empezar, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se sorprendió. Era Alexander Sterling. Vestía un traje impecable y llevaba un maletín. La imagen perfecta de un magnate exitoso. «Señor Sterling», dijo, sorprendida. «¿Qué lo trae por aquí?» «Estaba cerca. Pensé en pasar a ver cómo estabas», respondió con naturalidad. Sus ojos recorrieron el lugar, deteniéndose en los bocetos sobre la mesa. «¿La búsqueda de trabajo no va bien?» La pregunta dio en el blanco. Evelyn asintió con una sonrisa amarga. «No es que vaya mal, es imposible».
Julián ya hizo su jugada. No intentó ocultarlo. Sabía que él ya lo sabía. Alexander no se sorprendió. Entró, dejó el maletín sobre la mesa y tomó uno de los dibujos. El collar Renacer. Una expresión de admiración genuina cruzó su rostro. Tus diseños tienen alma, dijo. ¿De verdad vas a dejar que ese talento se desperdicie? ¿Qué otra opción tengo? Nadie quiere contratarme, y no tengo el capital para empezar por mi cuenta. Alexander dejó el dibujo y la miró directamente. Su expresión se volvió seria. ¿Y si alguien estuviera dispuesto a invertir en ti? Evelyn se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco. Señor Sterling, ¿qué quiere decir? Quiero invertir en tu talento. Abrió el maletín y sacó un contrato ya preparado, deslizándolo hacia ella. Yo pondré el capital, el espacio, el equipo y los contactos que necesitas para lanzar tu propia marca de joyería. Las ganancias se dividirán según este acuerdo. Tú solo tendrás que hacer una cosa, diseñar. Su propuesta fue como un rayo de luz atravesando su momento más oscuro. Pero Evelyn se recompuso. La cautela apareció. ¿Por qué? Preguntó directamente. Usted es un hombre de negocios. No haría esto sin beneficio. ¿Me está usando para atacar a Julián Hayes? No iba a ser un peón otra vez. Alexander sostuvo su mirada sin dudar. Una leve sonrisa segura apareció en sus labios. Para enfrentar a Julián Hayes tengo 100 métodos distintos. Ninguno tan complicado. Hizo una pausa. Su expresión se volvió más sincera que nunca. Evelyn, mi razón es simple. Su voz fue firme. No creo en Julián Hayes. Creo en el talento de Evelyn Reed. Sus palabras fueron como un calor suave entrando en su corazón herido. Alguien creía en ella. Después de 2 años de desprecio, alguien confiaba en su talento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró el contrato. Las letras se desdibujaban. Estaba dividida. Era una oportunidad única. La única forma de levantarse y demostrar que Julián estaba equivocado. Pero también temía deberle algo. Temía complicar su relación. Como si leyera sus pensamientos, Alexander habló de nuevo. Esto es un negocio. Yo invierto. Tú creas valor. Somos socios. No tienes que sentirte en deuda. Eso disipó su última duda. Tenía razón. Era una alianza. Y ella necesitaba demostrar de lo que era capaz. Evelyn levantó la mirada. Ya no había incertidumbre. Solo determinación. De acuerdo. Tomó el bolígrafo. Y sin dudar, firmó. Señor Sterling, espero que tengamos una asociación exitosa. Alexander sonrió, satisfecho. Llámame Alexander, dijo. Entre socios, no hace falta tanta formalidad. En ese momento, Evelyn sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba de verdad. Un capítulo llamado Esperanza. Después de firmar el contrato, todo se movió a una velocidad vertiginosa. Alexander era un hombre de palabra. En menos de una semana, había conseguido un estudio perfecto en una ubicación privilegiada del centro, registró la empresa y contrató al equipo inicial. Su marca personal de joyería, Evelyn Reed, había nacido oficialmente. El siguiente paso crucial era encontrar un taller confiable para las piezas hechas a mano. Por muy avanzada que fuera la tecnología, la joyería de alta gama seguía necesitando las manos expertas de maestros artesanos para cobrar alma. Conozco a un orfebre muy reconocido en el norte del estado de Nueva York, le dijo Alexander por teléfono. Su trabajo es excepcional, pero es muy exigente y no colabora con cualquiera. Voy a ir este fin de semana. ¿Quieres venir conmigo? Estaba a solo un par de horas de la ciudad. Era una oportunidad de oro que Evelyn no podía dejar pasar. Sí. Iré contigo. Ese fin de semana, Alexander pasó a recogerla personalmente. Durante el trayecto, hablaron de negocios y del futuro de la marca. Cuanto más conversaban, más admiraba a Evelyn su visión y su inteligencia. No era solo un inversor con dinero. Era un mentor brillante.
El taller del maestro artesano estaba en un pueblo antiguo, tranquilo y lleno de historia. La reunión fue un éxito. Tal vez por respeto a Alexander, o porque realmente quedó impresionado con los diseños de Evelyn, el maestro aceptó colaborar. De regreso a la ciudad, Evelyn soltó un suspiro de alivio. Sentía que un peso enorme había desaparecido. Durante los últimos días había volcado toda su energía en el trabajo, trasnochando para perfeccionar sus diseños. Ahora que todo empezaba a encajar, el cansancio la alcanzó. Sentada en el coche, viendo el paisaje pasar borroso, sus párpados comenzaron a cerrarse. Se quedó dormida. Alexander la miró de reojo. Instintivamente redujo la velocidad y ajustó la temperatura. Bañada por la luz cálida del atardecer, su rostro lucía tranquilo y delicado. Sus largas pestañas temblaban levemente. Extendió la mano, con la intención de apartar un mechón de su rostro. Pero se detuvo. No quería despertarla. De pronto, Evelyn se agitó. Una fina capa de sudor apareció en su frente y su expresión se tensó, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Alexander se preocupó. Extendió la mano y tocó su frente. Estaba ardiendo. Evelyn. Evelyn, despierta, dijo en voz baja, sacudiéndola con cuidado. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados. Sus mejillas estaban enrojecidas. Su respiración, caliente. Tengo mucho calor, me siento mal, murmuró. En su delirio, dejó escapar un nombre. Leo, no corras. Ese nombre hizo que Alexander se quedara inmóvil. Leo. El nombre de su mejor amigo en la universidad. El mismo chico con el que la había visto tantas veces años atrás. Su mano sobre el hombro de Evelyn se tensó. Evelyn, tienes fiebre alta. Se recompuso rápidamente. Aceleró. En lugar de llevarla a su departamento, condujo directamente a su penthouse. La cargó en brazos, la llevó dentro y la recostó en la cama. Llamó de inmediato a su médico personal. Mientras el doctor la examinaba y le administraba medicación para la fiebre, Alexander no se apartó de su lado. Al observar su rostro vulnerable y enrojecido, sintió una punzada difícil de explicar en el pecho. Cuando el médico se marchó, se sentó junto a la cama. Con un paño frío, limpió con cuidado el sudor de su frente. En su estado febril, Evelyn volvió a murmurar. No, no lo tomes, es mi diseño, por favor, alguien ayúdeme. Alexander se quedó helado. Alguien ayúdeme. Esas palabras abrieron una puerta en su memoria. Un recuerdo olvidado. Una tarde de otoño, 5 años atrás. Él era estudiante de último año. Ella, una estudiante de segundo en diseño. Pasaba frente a la sala de exposiciones cuando la vio discutiendo con otra chica. La acusaban de plagio. Intentaban quitarle su portafolio. Evelyn estaba al borde de las lágrimas. A punto de rendirse. Entonces él intervino. No dijo mucho. Pero con unos pocos argumentos claros, señaló las diferencias entre los diseños y demostró su inocencia. Ese día, ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. Gracias, susurró. Él simplemente asintió, y se marchó. Pero nunca la olvidó. Su fuerza. Su mirada. Desde entonces, la observó en silencio. Sabía que tenía un mejor amigo llamado Leo. Sabía que le gustaba sentarse junto a la ventana en la biblioteca. Sabía que su helado favorito era de fresa. Había planeado acercarse a ella después de graduarse. Pero una crisis familiar lo obligó a irse al extranjero para hacerse cargo del negocio. Cuando regresó, ella ya era la señora Hayes. Así que no lo había olvidado por completo. Ese recuerdo solo estaba enterrado, bajo años de dolor. Alexander suspiró suavemente. Esta vez, no dudó. Acarició con delicadeza su mejilla ardiente. En su expresión había tristeza, arrepentimiento, y una determinación inquebrantable. Evelyn, susurró. Llegué tarde aquella vez. Esta vez, no permitiré que Julián Hayes vuelva a hacerte daño. La noticia de que Evelyn Reed, ex esposa del CEO de Hayes Global, Julián Hayes,
había lanzado su propia marca de joyería con el respaldo de Alexander Sterling, presidente de Sterling Enterprises, se propagó como un incendio en los círculos de élite de Nueva York. Esto ya no era un asunto privado. Era una declaración de guerra. Todos esperaban ver cómo reaccionaría Julián Hayes. En la oficina del CEO de Hayes Global, el ambiente era más frío que el hielo. Crash. Un costoso smartphone se estrelló contra la pared, rompiéndose en pedazos. El rostro de Julián estaba oscuro. Sus ojos, inyectados de rabia. Sobre su escritorio de caoba había una revista de negocios abierta. En la portada, Evelyn, junto a Alexander, en la inauguración de su nueva oficina. En la imagen, ella vestía un elegante traje blanco. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros. Su maquillaje era sutil, pero irradiaba algo que él nunca había visto en ella. Confianza. Brillo. Su sonrisa ya no era forzada. Era real. Luminosa. Alexander, a su lado, la miraba con una mezcla evidente de admiración y ternura. Se veían perfectos. Esa imagen fue como una aguja clavándose directamente en el ego de Julián. No podía aceptarlo. La mujer que había despreciado. La mujer que creía que volvería arrastrándose. Ahora brillaba por sí misma. Y junto a su peor enemigo. Para él, era peor que perder un negocio millonario. Era una humillación pública. Evelyn Reed, tienes valor, murmuró con odio. Aliarte con Alexander Sterling para enfrentarte a mí. En ese momento, la puerta se abrió. Chloe Vance entró con 2 cafés helados. Julián, cariño, no te enfades tanto. No es bueno para ti, dijo con voz suave, dejando el café sobre el escritorio. Es solo una divorciada sin importancia. ¿De verdad vale la pena alterarse así? Julián gruñó, sin responder. Chloe miró la revista. Un destello de celos cruzó sus ojos. Sabía que, por muy mal que Julián tratara a Evelyn, ella seguía ocupando un lugar especial en su mente. Y ahora, su obsesión era evidente. Se acercó por detrás, rodeó su cuello con los brazos y susurró. Solo quiere llamar tu atención. Cuanto más te enfades, más gana ella. Tienes que demostrarle que fue un error dejarte. Julián entrecerró los ojos. ¿Qué propones? Chloe sonrió con astucia. ¿Quieres ser empresaria? Perfecto. Pero ¿cuánto puede durar una empresa nueva, sin experiencia ni recursos, si le pones un poco de presión? Hizo una pausa. Alexander Sterling no puede protegerla todo el tiempo. Y cuando su pequeña empresa fracase, ¿a quién crees que volverá llorando? Sus palabras encajaron perfectamente en la mente de Julián. Como veneno, o como droga. No podía permitir que ella ganara. Tenía que demostrar quién tenía el control. Tienes razón, dijo finalmente, con una sonrisa fría y cruel. Apartó a Chloe. Tomó el teléfono de su escritorio. Y marcó. Traigan ahora mismo al jefe de compras. Un plan de represalia, sucio y calculado, comenzó a tomar forma. Días después, la empresa de Evelyn enfrentó su primera crisis. Todo estaba prácticamente listo. Solo esperaban la llegada del primer envío de piedras preciosas para comenzar la producción. Pero el día de la entrega, uno a uno, los proveedores comenzaron a cancelar. Lo sentimos mucho, señorita Reed, pero nuestro envío está retenido en aduanas. No podremos cumplir. Disculpe, pero hemos firmado un contrato mucho más grande. Toda nuestra piedra de alta calidad ya está comprometida. Señorita Reed, debería buscar otro proveedor. No podemos ayudarla. Después de varias llamadas similares, Evelyn lo entendió. No era casualidad. Mandó investigar. Y el resultado fue exactamente el que temía. Todos los grandes proveedores del país habían recibido una advertencia de Hayes Global. Cualquiera que hiciera negocios con Evelyn Reed, se convertiría en enemigo de Julián Hayes. En el mundo empresarial, nadie era lo suficientemente imprudente como para enfrentarse a un gigante así por una empresa recién nacida. Evelyn se sentó en su oficina, mirando el cronograma detenido. Rabia. Impotencia.
Nunca imaginó que Julián caería tan bajo. No solo quería ganarle. Quería destruirla. Sin materiales, sus diseños no eran más que papel. El lanzamiento quedaba indefinidamente pospuesto. Y para una empresa nueva, eso podía ser un golpe mortal. La presión cayó sobre ella con todo su peso. Como directora, era responsable de su equipo y de la inversión de Alexander. No podía fallar. Intentó todo. Contactó proveedores más pequeños. Incluso distribuidores privados. Pero recibió las mismas negativas. La influencia de Julián había bloqueado cada opción dentro del país. Se quedó en la oficina hasta altas horas de la noche. Su mente al límite. Atascada. Esa era la única palabra. ¿Iba a tener que rendirse? Justo cuando estaba al borde de la desesperación, su teléfono sonó. Era Alexander. ¿Sigues en la oficina?, preguntó su voz profunda. Sí, terminando algunas cosas, respondió, intentando sonar normal. No quería preocuparlo. Pero Alexander no era fácil de engañar. Estoy abajo. Baja. Vamos a cenar. No hace falta, no tengo hambre. Baja. Su tono no dejaba espacio para discutir. Si no, subo yo. Sabiendo que era inútil resistirse, Evelyn apagó el ordenador y bajó. El coche la esperaba. No la llevó a un restaurante lujoso, sino a un lugar pequeño, acogedor, especializado en la cocina que a ella le gustaba. Pidió platos ligeros, exactamente a su gusto. Durante la cena, no mencionó el trabajo. Solo le sirvió comida, le contó anécdotas, intentando hacerla sonreír. Su consideración la conmovió profundamente. Fue recién al final cuando dejó los palillos y la miró. Ya no tienes que preocuparte por el suministro de materiales. Evelyn levantó la mirada, sorprendida. ¿Tú, lo sabías? Julián solo sabe usar trucos infantiles, dijo Alexander con una leve sonrisa. Cree que bloqueando el mercado local es suficiente. Su visión es limitada. Sacó una tablet, abrió un archivo y se la acercó. Mira. Evelyn la tomó. En la pantalla había información detallada de proveedores de alto nivel en Bélgica, Sudáfrica y Myanmar. Junto a ello, contratos listos para firmar. La calidad y variedad superaban todo lo que había visto. Esto. Se quedó sin palabras. Usé algunos contactos para negociar. Aceptaron darnos exclusividad con tarifas preferenciales, dijo con naturalidad. Si Julián quiere jugar, abrimos una cadena internacional. Veremos hasta dónde llega su alcance. No solo había resuelto el problema, lo había convertido en una oportunidad, transformando el bloqueo en un salto global para su marca. Evelyn lo miró. Una emoción intensa la recorrió. No solo gratitud, admiración. Y algo más. Su corazón se agitó. Él no solo la ayudaba, le enseñaba a pelear. Alexander, dijo, sin pensar. No sé cómo agradecerte. Te lo dije. Somos socios, respondió, con una mirada más intensa de lo habitual. Y no permito que nadie intimide a mi socia. Se inclinó ligeramente. Extendió la mano. Y con un gesto natural, limpió una pequeña mancha de salsa en la comisura de sus labios. Fue un gesto íntimo. Cercano. Su voz bajó, firme. Y también te dije algo más. El corazón de Evelyn latía con fuerza. Él sostuvo su mirada. Quien quiera tocarte, tendrá que pasar por mí. Ya no era una frase lanzada en una gala. Era una promesa. Firme. Protectora. Real. El salón principal del Centro Internacional de Convenciones de Nueva York estaba lleno de periodistas. Las cámaras no dejaban de disparar. En el escenario, el logo de la marca Evelyn Red brillaba con elegancia. Era el lanzamiento oficial de su primera colección. Renacer. Tras bambalinas, Evelyn respiró hondo, intentando calmar su corazón. Llevaba un vestido de seda color crema, diseñado por ella misma. Simple. Elegante. Perfecto. Ya no era la mujer cansada de antes.
Ahora irradiaba vida. No estés nerviosa. Alexander apareció a su lado. Sin traje, más relajado. ¿Estás preparada? Solo sé tú misma. No estaba en primera fila. Había elegido quedarse en un rincón discreto. Ese era su momento. No quería opacarla. Evelyn sonrió. Gracias. Era la hora. Salió al escenario. Aplausos. Luces. Cámaras. Se colocó frente al podio. Miró al público. Y esta vez. No sintió miedo. Sino orgullo. Determinación. Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Reed. Hoy tengo el honor de presentar mi primera colección, Renacer. Explicó el concepto. Las piedras en bruto. El proceso de corte. El dolor, que se transforma en brillo. Habló de caída. De transformación. De volver a encontrarse. Sus palabras eran sinceras. Llegaron al público. Cuando las modelos comenzaron a desfilar, un murmullo recorrió la sala. Las piezas eran únicas. Elegancia clásica, con innovación. Un éxito. Hasta que, de repente, las grandes puertas del salón se abrieron de golpe. Las puertas se abrieron de golpe. Julián Hayes y Chloe Vance entraron, y su aparición inesperada provocó un revuelo inmediato. Todas las cámaras giraron hacia ellos. Julián mantenía su habitual expresión arrogante, aunque su rostro estaba tenso. Chloe se aferraba a su brazo, con el maquillaje impecable, pero los ojos llenos de lágrimas, como una imagen calculada de tragedia. Disculpen la interrupción, dijo Julián, con voz fría que cortó el ambiente, pero hoy he venido a buscar justicia para Chloe. En el escenario, el corazón de Evelyn se tensó. Sabía que estaban allí para arruinarlo todo. Chloe se soltó de Julián y avanzó, su voz quebrada en un llanto fingido. Señoras y señores de la prensa, sé que hoy es un día feliz para mi excuñada. No debería estar aquí, pero no puedo seguir callando. Levantó una tablet. En la pantalla apareció un boceto. El parecido con el collar Renacer era evidente. Este diseño, dijo entre sollozos, es una pieza en la que he puesto todo mi corazón, para un concurso. Se lo mostré a Evelyn, confiando en ella como amiga, pidiéndole su opinión. Nunca imaginé que robaría mi idea y la presentaría como suya. La acusación cayó como una bomba. El salón estalló en murmullos. Plagio. La peor acusación para una diseñadora. Los periodistas se abalanzaron hacia el escenario. Señorita Reed, ¿es cierto lo que dice la señorita Vance? ¿Cómo explica la similitud? ¿Tomó un atajo hacia el éxito? Evelyn permaneció de pie, enfrentando preguntas, miradas de sospecha y juicio. Miró a Julián. Vio la satisfacción en sus ojos. Quería destruirla. Pero ella ya no era la misma. No iba a quebrarse. Respiró hondo. Tomó el micrófono. Su voz salió firme. Gracias, señorita Vance, por plantear esta inquietud. La miró directamente. Pero antes de decidir quién copió a quién, quiero hacerle una pregunta. Usted dice que este diseño es fruto de mucho trabajo. ¿Significa que lleva tiempo desarrollándolo? Chloe, algo nerviosa, asintió. Sí, llevo 6 meses trabajando en él. ¿6 meses? Una leve sonrisa apareció en los labios de Evelyn. ¡Qué lástima! Se giró hacia el técnico. ¿Podría conectar mi portátil al proyector? Segundos después, la pantalla cambió. Evelyn abrió una carpeta protegida. Señoras y señores. Su voz resonó clara. Estas son páginas de mi cuaderno de bocetos, de cuando era estudiante en Londres. Las imágenes comenzaron a aparecer. Los primeros trazos del collar Renacer. Ideas iniciales. Evolución. Correcciones. Todo documentado. Y en cada página. Una fecha. Como pueden ver, dijo, señalando, esta idea nació hace 5 años. La siguiente imagen apareció. Una fotografía. Ella, en un escenario, recibiendo un premio universitario. Al cuello,
un prototipo en plata del collar. Y este es el premio que gané con este diseño. También hace 5 años. El silencio fue total. Luego, murmullos. La evidencia era irrefutable. Las miradas cambiaron. Ya no eran para Evelyn, sino para Chloe. Desprecio. Burla. El rostro de Chloe se volvió pálido. No podía hablar. Julián también quedó paralizado. Nunca imaginó que Evelyn tendría pruebas tan contundentes. Evelyn los miró. Su voz ya no era suave. Era fría. Señor Hayes. Señorita Vance. ¿Quieren añadir algo más? Fue una bofetada pública. No tenían respuesta. Sin salida. Humillados. Julián tomó a Chloe del brazo y la sacó del lugar. Se convirtieron en el hazmerreír de la noche. Tras bambalinas, cuando las luces se apagaron, la adrenalina desapareció. El cansancio la golpeó. Evelyn se dejó caer en una silla. Sus piernas temblaban. Alexander se acercó. Le entregó una botella de agua. No dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado. Sus ojos reflejaban orgullo y ternura. Lo hiciste muy bien, dijo finalmente. Evelyn lo miró y sonrió. No creo que hubiera podido enfrentarlo sin ti. No, negó él. Ese valor siempre estuvo en ti. Yo solo te ayudé a encontrarlo otra vez. Tenía razón. Ya no era la mujer que soportaba en silencio. Ahora sabía luchar. Al día siguiente, el escándalo fue portada en Nueva York. Evelyn Reed desmantela acusación de plagio de forma espectacular. Renacer impacta al mundo de la moda con una historia de resiliencia. Julián Hayes y su amante, humillados en intento fallido de difamación. El nombre de Evelyn Reed estaba en todas partes. Pero esta vez, no como la exesposa de Julián Hayes, sino como una diseñadora talentosa y fuerte. El escándalo que intentaron crear se convirtió en publicidad gratuita. Su marca explotó. Pedidos de boutiques exclusivas. Clientes privados. Incluso celebridades. Los expertos elogiaban su trabajo. Fresco. Sofisticado. Profundo. Evelyn entró en un torbellino de trabajo. Entre el estudio y el taller. Supervisando cada detalle. Dirigiendo reuniones. Negociando. Dando entrevistas. Era exigente. Pero gratificante. Cada día cambiaba. Más segura. Más firme. Las sonrisas ya no eran escasas. Eran reales. La tristeza desaparecía. En su lugar, había luz. Mientras tanto, en la oficina de Julián Hayes, el ambiente era opuesto. Frío. Pesado. Rodeado de revistas y periódicos con Evelyn en portada. Él miraba una imagen. Ella sonreía. Radiante. Segura. Hermosa. ¿Esa era Evelyn Reed? La mujer que él consideraba aburrida, insignificante, dependiente. ¿Por qué nunca lo vio? Recordó algo. Un café. Años atrás. Ella, concentrada en su cuaderno. Viva. Apasionada. Lo había ignorado. Pensó que era un capricho sin valor. Durante 2 años. La destruyó. Apagó su brillo. Creyó que siempre estaría bajo su control. Pero se equivocó. Cuanto más la aplastaba, más fuerte se volvía. Al dejarlo, no solo sobrevivió, brilló. Más que nunca. Al ver su sonrisa, algo extraño apareció en su pecho. No era solo rabia. Era arrepentimiento. Un vacío incómodo. Como si algo valioso que alguna vez tuvo, se hubiera escapado para siempre. Arrugó el periódico con fuerza. Las venas se marcaron en su frente. No iba a aceptarlo. No. Evelyn Reed. Solo podía ser suya. Aunque fuera para destruirla. Aunque fuera para pisotearla. Pero suya. Mientras Evelyn crecía, y Julián se consumía en su propia obsesión. Alexander Sterling trabajaba en silencio. Porque para él, no era suficiente con haberla ayudado a levantarse.
Alexander no estaba satisfecho con haberla ayudado a levantarse. Quería arrancar de raíz el origen de su dolor. El oscuro conflicto entre las familias Hayes y Reed. La excusa que Julián había usado durante años para destruirla. En una casa de té tranquila, a las afueras de Nueva York, Alexander estaba sentado frente a un hombre de mediana edad, de rostro curtido pero ojos increíblemente agudos. Era el señor Peterson. El mejor investigador privado de la ciudad. Señor Sterling, esto es todo lo que pude encontrar sobre el incidente entre Hayes y Reed de hace 10 años, dijo, deslizando un grueso expediente sobre la mesa. Alexander lo tomó y comenzó a leer. Según la versión que Julián siempre había creído, 10 años atrás Hayes Global y la corporación Reed competían por un enorme proyecto inmobiliario gubernamental. En el último momento, supuestamente, los Reed habían filtrado información confidencial a un competidor. Hayes Global perdió de forma catastrófica. Al mismo tiempo, su cadena internacional de suministro de piedras preciosas se vio misteriosamente interrumpida. La empresa cayó en crisis. El padre de Julián, abrumado por el estrés, enfermó y murió poco después. Todas las pruebas apuntaban a los Reed. Ese fue el origen del odio de Julián. Alexander frunció el ceño. Todo parecía demasiado perfecto. Demasiado limpio. Como si hubiera sido cuidadosamente diseñado. ¿Encontraste algo nuevo? Preguntó sin levantar la vista. Sí, respondió Peterson, ajustándose las gafas. Gracias a sus recursos, localizamos a una figura clave que desapareció hace 10 años. El señor Evans, es jefe de planificación de Hayes Global. El responsable de esa licitación. Hizo una pausa. Después del incidente, emigró con su familia a Canadá. Lo encontramos en Vancouver. No quiso hablar al principio, pero cuando le mostramos pruebas de que su hijo tenía una gran deuda de juego, decidió contar la verdad. Colocó una grabadora sobre la mesa. Esta es su confesión. Alexander presionó el botón. Una voz masculina, cansada y ronca, llenó el silencio. No fue culpa de los Reed, ni de Hayes. Ambos fueron víctimas. La voz temblaba. Detrás de todo estaba Blackwood Corporation. Los ojos de Alexander se estrecharon. En ese entonces, Blackwood era un competidor directo de ambas compañías. La grabación continuó. Blackwood había chantajeado a Evans. Lo obligaron a falsificar pruebas. Fueron ellos quienes filtraron la información. Ellos sabotearon el suministro. Su objetivo era claro. Eliminar a Hayes Global, y enfrentar a Hayes y Reed entre sí. Que se destruyeran solos. Y funcionó. Hayes quedó debilitada. Los Reed fueron desacreditados injustamente. Y Blackwood se quedó con el mercado. Años después, trasladaron sus activos al extranjero. Borraron su rastro. La verdad quedó expuesta. Fría. Brutal. Alexander apagó la grabadora. Permaneció inmóvil. Pero en sus ojos, había una tormenta. Así que ese era el origen. Todo el odio de Julián. Todo el sufrimiento de Evelyn. Basado en una mentira. Una conspiración. Julián no solo había creído una mentira. Había sido un títere. Y había descargado su furia sobre una inocente. La mandíbula de Alexander se tensó. Rabia. Dolor. Por ella. Había sufrido demasiado. Tomó el expediente y la grabadora. Se puso de pie. Gracias, señor Peterson. Recibirá su pago mañana. Al salir, se quedó dentro del coche durante largo rato. Tenía en sus manos la verdad. La prueba que podía limpiar el nombre de los Reed y destruir a Julián Hayes. Tenía que decírselo a Evelyn. Pero, ¿cómo? Esa verdad era cruel. Significaba que su matrimonio de 2 años había sido una farsa. Que su sacrificio no había tenido sentido. Suspiró. Doliera lo que doliera. Ella tenía derecho a saberlo. Y él estaría a su lado. No se lo dijo de inmediato. Sabía que su carrera estaba despegando. Que por fin era feliz. No quería devolverla a la oscuridad. Esperó.
El momento adecuado. Días después, en una tranquila tarde de fin de semana, la llamó. ¿Estás libre este fin de semana? Quiero llevarte a un lugar. ¿A dónde? Preguntó Evelyn, sin dejar de dibujar. Es una sorpresa, respondió él con una ligera risa. Considéralo una celebración por el éxito de tu marca. Evelyn aceptó. El lugar al que la llevó fue su antigua universidad en Londres. Habían pasado 5 años. Pero casi nada había cambiado. Los robles seguían bordeando los caminos de piedra. Las hojas doradas susurraban con el viento. El ambiente era tranquilo. Reconfortante. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó Evelyn, sorprendida. Quería revivir algunos recuerdos contigo, dijo Alexander, tomando su mano con naturalidad. Su mano era cálida. Firme. Los dedos entrelazados le provocaron un leve rubor. Intentó soltarse. Pero él la sostuvo con más firmeza. Una sensación dulce nació en su pecho. Pasaron frente a la biblioteca. Alexander se detuvo. Señaló una ventana del segundo piso. ¿Recuerdas? ¿Te gustaba sentarte ahí? Evelyn lo miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Era cierto. Ese era su lugar favorito. Alexander solo sonrió. Siguieron caminando. Llegaron a la sala de exposiciones. El lugar donde todo había cambiado. No te gusta este lugar, ¿verdad? Dijo él. No, admitió Evelyn. Aquí me acusaron de plagio una vez. Lo sé. Ella se giró de golpe. ¿Cómo? Yo estaba allí ese día. El tiempo pareció detenerse. Yo fui el estudiante que te ayudó. Evelyn lo miró, incrédula. Recuerdos difusos emergieron. Una figura alta. Una voz firme. Defendiéndola. ¿Eras tú? Sí. Asintió suavemente. Apartó un mechón de su rostro. Empecé a fijarme en ti desde ese momento. Su voz se volvió más suave. La chica talentosa, fuerte, con ojos brillantes. El corazón de Evelyn se aceleró. Ahora entendía. Nos hemos visto antes. Siempre habían estado conectados. Caminaron hasta un banco de piedra junto a un estanque. Se sentaron. El viento otoñal los rodeaba. Te observé desde lejos, dijo él. Sabía tu helado favorito. Sabía que te mordías el labio al pensar. Pensaba presentarme cuando te graduaras. Hizo una pausa. Pero tuve que irme. Cuando volví, ya eras la esposa de Julián Hayes. Evelyn guardó silencio. Su corazón era un torbellino. ¿Y si? ¿Y si lo hubiera conocido antes? ¿Habría sido todo diferente? Alexander se giró hacia ella. Tomó sus manos. Sus ojos eran intensos. Sinceros. Evelyn. Su voz se volvió más profunda. Sé que puede ser repentino. Sé que has pasado por mucho, y quizá no estés lista. Pero no puedo esperar más. Apretó suavemente sus manos. Evelyn Reed, ya perdí mi oportunidad contigo una vez. Su mirada no tembló. No voy a perderte otra vez. La confesión repentina y sincera de Alexander la sacudió por completo. Evelyn quedó inmóvil. Su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Lo miró a los ojos, y se vio reflejada en ellos. Vio seriedad, respeto, y un amor profundo, silencioso, que había existido durante años. Era la primera vez que un hombre le confesaba algo así. No por su estatus. No por conveniencia. Sino por quien era ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de emoción. No sabía qué decir. Alexander, susurró, con el cuerpo temblando. Sintió una oleada de felicidad. Pero también miedo. ¿Merecía un amor así? ¿Podía volver a abrir su corazón? Después de aquella confesión, Evelyn no dijo que sí. Pero tampoco dijo que no. Le permitió entrar más en su vida. Cenaban juntos. Hablaban de trabajo. Compartían tiempo. Y, sin darse cuenta, entre ellos comenzó a crecer algo cálido. Algo dulce.
Evelyn sentía una paz que nunca había conocido. Pero esa calma no duró. Una tarde, al regresar a su oficina después de una reunión, encontró a su asistente visiblemente inquieta. Señorita Reed, el señor Hayes está aquí. Dice que necesita verla. El nombre borró su sonrisa al instante. Hacía semanas que no sabía nada de él. Pensó que finalmente había desistido. Dile que estoy ocupada, respondió con frialdad. Ya lo hice, pero no quiere irse. Antes de que terminara de hablar, la puerta se abrió de golpe. Julián entró. Seguía vestido con elegancia, pero su aspecto era distinto. Más delgado. Ojeras marcadas. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión cansada y compleja. Evelyn, tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondió ella, dándole la espalda. Julián avanzó. Se detuvo frente a su escritorio. Sus ojos ya no estaban llenos de ira, sino de algo que ella nunca había visto en él. Dolor. Súplica. Evelyn, sé que me equivoqué. ¿Puedes darme una oportunidad para compensarlo? Por primera vez en su vida, Julián Hayes se humillaba. Había visto su éxito. Había visto su sonrisa, junto a Alexander. Y por fin entendía lo que había perdido. ¿Compensarlo? Evelyn soltó una risa breve, cargada de ironía. ¿Y cómo planeas hacerlo? ¿Con dinero? ¿O con más insultos para equilibrar las cicatrices que me dejaste? No, se apresuró a decir. Yo te trataré bien. Te daré lo que quieras. Podemos volver a estar juntos. Lo prometo, no volverás a sufrir. Extendió la mano hacia ella. Pero Evelyn la apartó de inmediato. Como si quemara. Julián, ¿no te parece ridículo? Cuando era tu esposa, me tratabas como basura. Ahora que no somos nada, dices esto. ¿De verdad crees que voy a creerte? Evelyn, lo digo en serio, yo. Señor Hayes, no tenía registrado que tuviera una cita. Una voz calmada interrumpió. Alexander Sterling. Estaba en la puerta. Entró con paso firme. Su expresión tranquila. Pero sus ojos eran hielo. Se colocó junto a Evelyn. Y apoyó una mano sobre su hombro. Un gesto firme. Protector. Poseído. Al verlo, la ira volvió a encenderse en Julián. Esto es entre ella y yo. No tiene nada que ver contigo. Ahora tiene todo que ver conmigo, respondió Alexander con frialdad. Sus asuntos son mis asuntos. Miró a Evelyn. Notó el cansancio en su rostro. Su voz se suavizó. Estás cansada. Ve a descansar. Yo me encargo. Evelyn asintió. Agradecida. Salió. Y la puerta se cerró. Quedaron solos. El aire se volvió denso. Cortante. Julián Hayes. La voz de Alexander era fría. ¿En base a qué pides reconciliación? ¿A los 2 años de humillación que le hiciste pasar? Yo odiaba a su familia. Tenía mis razones, rugió Julián, aferrándose a su última justificación. Alexander soltó una risa breve. Despreciativa. ¿Razones? ¿Estás seguro de que no era simple estupidez? Antes de que pudiera reaccionar, Alexander sacó una tablet. Reprodujo un audio. La voz temblorosa de Evans llenó la habitación. La verdad. La conspiración de Blackwood. Las mentiras. La manipulación. Cada palabra fue un golpe. El rostro de Julián cambió. Ira. Sorpresa. Negación. Luego. Vacío. Retrocedió. Tropezó con el escritorio. Casi cae. No, eso no puede ser, es falso, lo inventaste. Alexander lanzó un expediente sobre la mesa. Transferencias bancarias de Blackwood a la familia de Evans. Pruebas de manipulación del mercado. Si aún dudas, puedo hacer que hables con él. Las manos de Julián temblaban. Los números. Las firmas. Todo lo miraban. Se burlaban de él. Se había equivocado. Completamente.
El odio que sostuvo durante 10 años. Era mentira. Había odiado a las personas equivocadas. Y había destruido a una mujer inocente. A su esposa. Recordó todo. Los insultos. El desprecio. La noche de la gala. Evelyn, en el suelo. Sus ojos llenos de dolor. Su pecho se cerró. No podía respirar. El arrepentimiento lo aplastó. Miró la puerta cerrada. Donde ella estaba. Ya no había rabia en sus ojos. Solo vacío. Desprecio hacia sí mismo. ¿Qué había hecho? Había destruido a la única persona por la que, tal vez sin saberlo, había sentido algo real. La verdad lo destrozó. Más que cualquier golpe. Salió de la oficina como un hombre roto. Durante 2 días, se encerró. Sin comer. Sin dormir. Solo humo de cigarrillos. Y recuerdos. Evelyn cocinando, aunque él nunca comía, Evelyn esperándolo, aunque él llegaba con otra mujer, Evelyn, en el suelo, destrozada. Cada recuerdo, una herida. Después de 2 días. El shock se convirtió en obsesión. Tenía que arreglarlo. Tenía que recuperarla. A cualquier precio. Y lo hizo como siempre supo hacerlo. Con exceso. Con ostentación. El lunes por la mañana, cuando Evelyn llegó a su oficina, se detuvo. El vestíbulo entero estaba cubierto de rosas azules importadas desde Ecuador. Desde la entrada hasta los ascensores. Un mar de flores. Y un enorme cartel colgando del techo. Evelyn, por favor perdóname. Todo el edificio murmuraba. Evelyn sintió como le empezaba a doler la cabeza. ¿De verdad pensaba que eso era romántico? Para Evelyn, no era más que un espectáculo vulgar y molesto. Que retiren todo esto, ordenó al personal de seguridad del edificio. A partir de ahora, nada del señor Hayes puede entrar aquí. Pero no terminó ahí. Durante todo el día, una avalancha de regalos llegó a su oficina. Joyas de edición limitada de marcas internacionales. Bolsos de diseñador con listas de espera de meses. Vestidos de alta costura. Para muchas mujeres, serían regalos soñados. Para Evelyn, eran una ofensa. ¿Creía que podía comprarla como a las demás? Devuélvanlo todo, ordenó, sin siquiera mirarlos. Y si no lo aceptan, dónenlo. Cuando los regalos no funcionaron, Julián cambió de estrategia. Empezó a aparecer en todos lados. A la hora del almuerzo, estaba sentado cerca, observándola. Por la tarde, su coche la seguía cuando iba a reuniones. Por la noche, la esperaba en el vestíbulo con enormes ramos de flores. Evelyn, ¿podemos hablar un minuto? Ella lo ignoraba. Intentaba pasar de largo. Sé que estás enfadada, insistía él, siguiéndola. Grítame, golpéame, haz lo que quieras, pero no me ignores. Su insistencia era asfixiante. Evelyn se detuvo. Se giró. Sus ojos eran hielo. Señor Hayes, ¿no se da cuenta de que esto es acoso? Su arrepentimiento llega tarde, y es patético. Tenga un poco de dignidad. Y se fue. Afuera, el coche de Alexander ya la esperaba. Él había visto toda la escena desde dentro. No intervino. Respetó su decisión. Pero cuando ella subió, arrancó. Y lanzó una mirada fría a Julián por el retrovisor. Julián se quedó inmóvil en la acera. El ramo de flores pesaba en sus manos. Por primera vez. Sintió pánico. Había perdido el control. Y entendió algo que nunca había considerado. Hay cosas que no se pueden recuperar. Sus gestos grandiosos no solo no funcionaban. La repugnaban. Así que cambió de estrategia otra vez. Dejó los regalos. Y se convirtió en su sombra. Cada mañana, cuando Evelyn salía de su departamento, el coche de Julián estaba estacionado enfrente. No se acercaba. Solo observaba. Hasta que ella desaparecía. Cada noche, al volver, el coche seguía ahí. Una noche de lluvia, lo vio de pie afuera. Empapado. Mirando su ventana.
Eso no la conmovió. La agobió. Se sentía vigilada. Perseguida. Incluso intentó llegar a ella a través de otros. Fue a casa de sus padres. Pero al conocer la verdad, lo echaron. Intentó sobornar a empleados. Nadie habló. La desesperación comenzó a descontrolarlo. Hasta que llegó el punto de quiebre. Una noche, en una cena importante del sector. En medio del evento. Julián irrumpió. Desaliñado. Oliendo a alcohol. Los ojos enrojecidos. Cruzó el salón. Se detuvo frente a Evelyn. Evelyn. El silencio fue total. Alexander, que estaba a su lado, se levantó de inmediato. La protegió. Señor Hayes, está borracho. Le sugiero que se retire. Apártate. Julián intentó empujarlo. No pudo. Solo logró mirar a Evelyn por encima de su hombro. Solo quiero decir, lo siento. Su voz se quebró. Sus hombros cayeron. Un murmullo recorrió la sala. El poderoso CEO de Hayes Global. Estaba suplicando. Evelyn se quedó quieta. Su ira llegó al límite. ¿De verdad pensaba que esto funcionaría? ¿Qué podía manipularla con lástima? Se acercó. Rodeó a Alexander. Se colocó frente a Julián. No lo ayudó a levantarse. Se inclinó ligeramente. Su voz fue baja. Cortante. ¿Qué quieres que diga, Julián? ¿Que te perdono? Soltó una risa amarga. ¿Tienes idea de cómo fue mi vida durante 2 años? ¿Sabes que cada insulto, cada desprecio, era como una cuchillada? ¿Recuerdas la gala? ¿Cuándo me arrastraste del cabello? ¿Sabes lo que sentí? Su voz tembló. Pero no se rompió. ¿Dónde estabas tú entonces? ¿Y ahora vienes a pedir perdón? Respiró hondo. ¿Tu disculpa puede borrar eso? ¿Puede retroceder el tiempo? Negó lentamente. No puede, Julián. Nunca podrá. Cada palabra fue un golpe. Julián la miró. No pudo responder. Sabía la verdad. Había hecho demasiado daño. Aquella escena fue el golpe final. Lo poco que quedaba de su orgullo, desapareció. Se derrumbó. Dejó de intentarlo. Se hundió. En alcohol. En soledad. Días enteros bebiendo. Una noche de tormenta. Julián conducía borracho. Sin rumbo. Sin pensar. Sin darse cuenta. Terminó en el barrio de Evelyn. Aparcó frente a su edificio. Miró su ventana iluminada. Su pecho dolía. Decidió irse. Pero estaba mareado. Confundido. Pisó el acelerador en lugar del freno. El coche salió disparado. Y se estrelló contra un árbol. El sonido rompió la noche. Evelyn, que estaba por dormir, lo escuchó. En ese mismo instante, su teléfono sonó. Era Alexander. Evelyn, no salgas, dijo con urgencia. Julián ha tenido un accidente abajo. Voy para allá. Su corazón se tensó. Un accidente. A pesar de todo. No deseaba su muerte. Salió al balcón. Miró hacia abajo. El coche. Destrozado contra un árbol. Minutos después, llegaron una ambulancia y el coche de Alexander. Ella observó. Alexander tomó el control de la situación. Ayudó a los paramédicos. Sacaron a Julián. Inconsciente. Herido. Cuando la ambulancia se fue, Alexander la llamó. Está bien. Solo una conmoción leve, y está borracho. Descansa. Evelyn se quedó junto a la ventana. Pensando. ¿Era otra manipulación? ¿Autodestrucción para provocar lástima? Estaba cansada. Muy cansada. Esto tenía que terminar. De una vez. Al día siguiente, supo que Julián ya estaba en casa. Fue a verlo. Por última vez. La mansión Hayes. Ya no parecía grandiosa. Sino vacía. La señora Gabel la llevó en silencio. Julián estaba en la cama. Vendado. Pálido. Al verla, una chispa de esperanza apareció en sus ojos.
Evelyn, viniste. Ella se detuvo a distancia. No he venido a verte. He venido a dejar algo claro. La esperanza se apagó. Julián, tus juegos se acabaron. No me provocas lástima. Me provocas rechazo. Respiró hondo. Sus palabras fueron precisas. Lo que sientes ahora, no es nada comparado con lo que yo viví durante 2 años. ¿De verdad crees que tienes derecho a sufrir? Continuó Evelyn, con la voz fría. ¿Quién me va a devolver a mí mi reputación y mi juventud? Julián se quedó sin palabras. Tu arrepentimiento no arregla nada, añadió. Solo me obliga a revivir recuerdos que estoy intentando olvidar. Entre nosotros ya no queda nada, excepto odio. Lo miró directamente a los ojos. Y lanzó el golpe final. Así que, si realmente sientes algo de culpa, haz una última cosa por mí. Déjame ir. Desaparece de mi vida para siempre. Se dio la vuelta. Y se marchó. Sin mirar atrás. Julián se quedó en la cama. Observándola irse. Quiso llamarla. Suplicar. Pero no pudo. Sabía que tenía razón. La había perdido. Para siempre. Una lágrima caliente descendió por su mejilla. Cuando Evelyn salió de la mansión Hayes, se sentía completamente vacía. El coche de Alexander estaba esperando. Él bajó. Se acercó. Y simplemente abrió los brazos. Evelyn ya no pudo contenerse. Corrió hacia él. Se refugió en su pecho. Su cuerpo temblaba. La pesadilla de 2 años. Había terminado. Por fin. Alexander la sostuvo. Acarició su cabello. No necesitó preguntar. Solo la abrazó. Y en ese silencio, le hizo entender que nunca volvería a estar sola. Después del escándalo del plagio, la carrera de Chloe Vance se desplomó. Contratos cancelados. Proyectos retirados. De estrella emergente. A paria. Pero lo que más la consumía era la indiferencia de Julián. La había descartado. Como si nunca hubiera importado. Toda su atención estaba en Evelyn. En su obsesión. La amargura la deformó. Celos. Rabia. Desesperación. Si ella no podía tener nada, Evelyn tampoco tendría paz. No podía hacerle daño directamente. La protección de Alexander era impenetrable. Pero podía destruir su reputación. Semanas después, en una subasta benéfica de la Asociación de Empresarios, la marca de Evelyn fue invitada. Presentó una pieza única. Un collar de diamantes y rubíes llamado Fuego del Fénix. Su obra más preciada. Y la oportunidad perfecta. Evelyn estaba sentada en primera fila junto a Alexander. Serena. Segura. Radiante. Cuando el collar fue presentado como la pieza final, el salón quedó maravillado. Entonces ocurrió. Un hombre desaliñado irrumpió en el escenario. Sostenía una botella con un líquido transparente. Evelyn Reed. Gritó. Robaste mi diseño. Voy a destruirte. Se lanzó hacia el collar. Listo para arrojar el líquido. El público gritó. Pero no llegó a dar un paso. 2 guardaespaldas de Alexander aparecieron. Lo redujeron al suelo. La botella salió volando. El líquido cayó sobre el mármol. Y comenzó a burbujear. Ácido. El olor invadió el aire. El caos estalló. Alexander abrazó a Evelyn. Protegiéndola. Sus ojos eran fríos. Él ya lo esperaba. Sabía que Chloe no se quedaría quieta. Había estado vigilándola. Pero no imaginó algo tan extremo. La policía llegó rápidamente. Con pruebas contundentes. Grabaciones. Vídeos. Pagos. El atacante confesó. Chloe, escondida entre la multitud, intentó huir. Pero fue inútil. Chloe Vance, queda arrestada por conspiración para agresión y difamación. No. No fui yo. Julián, ayúdame. Se la llevaron. Destruida. Sin futuro. Sin nada. Después del rechazo definitivo de Evelyn,
y del accidente. Julián se derrumbó por completo. Abandonó la empresa. Se escondió del mundo. Entre alcohol y culpa. Pero un imperio no funciona sin líder. AES Global comenzó a caer. Acciones desplomándose. Contratos cancelados. El sistema colapsando. Alexander supo que era el momento final. No actuó en secreto. Lo hizo públicamente. En una conferencia de prensa de Sterling Enterprises. Un periodista hizo una pregunta sobre prácticas poco éticas en el sector. Alexander respondió con seriedad. Creemos en un entorno empresarial limpio y justo. Condenamos cualquier práctica desleal. Hizo una pausa. Y para demostrarlo, vamos a compartir información reciente. La pantalla se iluminó. Documentos. Correos. Audios. Transferencias. Todo. Irrefutable. Cada intento de Julián por destruir a Evelyn quedó expuesto. Sobornos. Manipulación. Difamación. No lo hacemos para atacar a nadie, concluyó Alexander, sino para promover transparencia. Pero fue un golpe mortal. La noticia explotó. Investigaciones gubernamentales. Bancos bloqueando cuentas. Socios retirándose. Las acciones se desplomaron. La Junta intentó destituir a Julián. Demasiado tarde. El imperio se hundía. Por su propia obsesión. Evelyn escuchó la noticia en su oficina. No sintió alegría. Ni triunfo. Solo, alivio. Había terminado. Llamó a Alexander. Alexander. Estoy aquí, respondió él. Gracias. 3 palabras. Suficientes. No tienes que agradecerme, dijo. Solo está pagando lo que hizo. AES Global declaró bancarrota. La mansión fue embargada. Julián AES. Lo perdió todo. Terminó solo. Sin dinero. En un pequeño apartamento. Acompañado solo por el alcohol. Y sus errores. Pero aún le quedaba algo por hacer. Una última cosa. Una tarde, cuando Evelyn y Alexander salían de la oficina. Lo vieron. Al otro lado de la calle. Delgado. Desgastado. Vacío. Ya no era un titán. Solo, un hombre roto. Alexander dio un paso adelante. Para protegerla. Evelyn lo detuvo. Déjame a mí. Sabía que ese era el final. Cruzó la calle. Se detuvo frente a él. Julián intentó hablar. No le salían las palabras. La miró. Seguía siendo hermosa. Pero ahora. Era fuerte. Inalcanzable. En sus ojos no había amor. Ni odio. Ni miedo. Solo distancia. Lo perdí todo, dijo con voz rota. Y lo merezco. La miró profundamente. No te pido perdón. Solo necesito saber una cosa. Reunió fuerzas. En esos 2 años, ¿hubo algún momento, aunque fuera uno, en el que me amaste? Era su última esperanza. Un mínimo consuelo. Una validación. Evelyn lo miró. No sintió lástima. Sintió tristeza. Por esos 2 años perdidos. Hubo esfuerzo. Hubo esperanza. Pero no amor. Solo deber. Solo resistencia. Sostuvo su mirada. Y dijo la verdad. Nunca. Una palabra. Suficiente para destruir lo último que quedaba en él. Julián la miró. Soltó una risa rota. Vacía. Ya veo. Se dio la vuelta. Y se marchó. Encorvado. Perdiéndose entre la gente. Como una hoja arrastrada por el viento. Evelyn lo observó. Una lágrima rodó por su mejilla. No por él. Sino por quien ella fue. Por el pasado. Que por fin. Había terminado. Se giró. Y caminó hacia la luz. Donde Alexander la esperaba. Él no preguntó nada. Alexander no dijo nada. Simplemente la envolvió entre sus brazos. Y en ese instante, Evelyn supo que había llegado a casa. Con Julián fuera de su vida, se sentía renacer.
Su relación con Alexander se transformó en un amor tranquilo, sólido, construido sobre respeto y comprensión. Finalmente, él decidió que era el momento. «Este fin de semana ven a cenar a casa conmigo», le dijo una noche. Evelyn se quedó inmóvil. «¿A tu casa? ¿A conocer a tus padres? ¿No es demasiado pronto? ¿Me aceptarán?» Su pasado aún pesaba sobre ella. Alexander apretó suavemente su mano. «No te preocupes. Mis padres son muy sencillos. Y además...» Sus ojos brillaron con seguridad. «Nadie tiene derecho a rechazar a la mujer que yo elijo». Esa certeza le dio valor. La residencia de la familia Sterling no era un palacio ostentoso. Era una elegante mansión histórica, rodeada de jardines, con una calma refinada. Muy distinta a la frialdad de la antigua casa Hayes. Una joven llena de energía, muy parecida a Alexander, abrió la puerta. «Tú debes ser Evelyn. Soy Amelia, su hermana. He oído mucho de ti». La abrazó con calidez. Sus padres fueron igual de amables. Su padre, antiguo presidente de la compañía, tenía un porte serio pero mirada bondadosa. Su madre era elegante, serena. Le tomó la mano. «Evelyn, querida. Alexander nos ha hablado mucho de ti. En persona eres aún más encantadora». La cena fue cálida. Agradable. Nadie mencionó el pasado. Nadie pronunció el nombre de Julián Hayes. Hablaron de su trabajo. De sus diseños. La trataron como familia. Después, la señora Sterling la llevó al jardín. «Querida, sé que estabas nerviosa», dijo suavemente. «Pero el pasado no te define. Lo que importa es cómo te levantas de él. He seguido tu marca. Admiro tu talento y tu fortaleza». Miró hacia Alexander. «Mi hijo siempre ha sido reservado. Nunca había mirado a alguien como te mira a ti. Ha encontrado a la mujer que quiere cuidar y proteger». Volvió a mirarla. «Cuida bien de él». Esas palabras disiparon el último rastro de miedo. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. «Lo haré, gracias». De regreso, Alexander sostuvo su mano. «¿Ves? Te lo dije». Evelyn apoyó la cabeza en su hombro. Su corazón estaba en paz. Había encontrado su lugar. Su hogar. Esa noche, en su departamento, Alexander no se fue. Se sentaron en el balcón. La ciudad brillaba ante ellos. Evelyn rompió el silencio. Lo miró. Sus ojos tenían una nueva certeza. «Alexander». «Sí», respondió él, con el corazón acelerado. Respiró hondo. «Alexander Sterling, acepto tu propuesta». Las palabras lo sacudieron. La miró, incrédulo. Evelyn sonrió. Radiante. Sin sombras. Apoyó su mano en su mejilla. «Lo pensé bien. No quiero perder a un hombre como tú. Quiero ser lo suficientemente valiente para amar, y dejarme amar otra vez». La emoción lo desbordó. No dijo nada. Se inclinó. La besó. Un beso profundo. Intenso. Lleno de todo lo que había esperado durante años. Evelyn lo abrazó. En ese beso encontró seguridad. Protección. Y la certeza de que, por fin, estaba donde debía estar. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes. «Evelyn», susurró él. «Gracias», murmuró ella. «Gracias por encontrarme. Por creer en mí. Y por no rendirte nunca». Esa noche, por primera vez en años, Evelyn durmió en paz. Sin pesadillas. Solo sueños de luz. Y del hombre a su lado. Para celebrar su nuevo comienzo, Alexander organizó un viaje sorpresa. «Nos vamos de vacaciones», dijo una mañana, dejando 2 boletos sobre la mesa. Destino: Santorini. El lugar con el que ella siempre había soñado. La isla era un paraíso de casas blancas bajo el sol y el azul intenso del mar Egeo. Se alojaron en una villa privada. Recorrieron pueblos. Caminaron juntos. Alexander dejó atrás su rigidez empresarial. Se volvió cercano. Atento. Le sacaba fotos.
Le compraba pequeños regalos. Evelyn reía. Libre. Ligera. Como una niña. El pasado se desvanecía. Una tarde, vieron el famoso atardecer en Oya. El cielo se tiñó de naranja y rosa. El mundo parecía detenerse. Evelyn apoyó la cabeza en su hombro. Alexander, siento que estoy soñando. Él la abrazó. No es un sueño, es nuestra realidad. Y a partir de ahora, cada día será así de hermoso. La última noche, la llevó a un restaurante privado en una azotea. Una sola mesa. Bajo las estrellas. Pétalos blancos. Velas encendidas. Un violinista tocando suavemente. Evelyn se emocionó. Después de la cena, él la llevó al borde de la terraza. Evelyn. Su voz cambió. Sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Un anillo. Hermoso. Pero lo que la dejó sin aliento fue el diseño. Era suyo. Un boceto de hace 5 años. Un pequeño brote emergiendo de la tierra. Nueva vida. Este anillo. Nunca olvidé ese dibujo, dijo él. Sabía que no era solo un diseño. Eras tú, fuerte, brillante, siempre buscando la luz. Se arrodilló. Evelyn, no soy un hombre de grandes discursos. Solo sé que conocerte fue lo mejor que me pasó. Verte sonreír es mi mayor felicidad. Quiero pasar mi vida contigo, protegiéndote. Le mostró el anillo. Evelyn Reed, ¿quieres casarte conmigo? No tienes que sostener el cielo, solo apoyarte en mí. Las lágrimas rodaron por su rostro. No pudo hablar. Solo asintió. Una y otra vez. Él deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. La abrazó. La hizo girar bajo el cielo estrellado. Te amo, Evelyn. Yo también te amo, Alexander. 3 meses después, la boda del siglo tuvo lugar en Nueva York. Evelyn caminó por el altar de una catedral histórica. Vestida con un diseño propio. Rodeada de rosas blancas. Ya no era la mujer rota del pasado. Era una novia radiante. Segura. Avanzando hacia su futuro. Alexander la esperaba. Sin apartar la mirada. Con amor absoluto. Ante sus seres queridos. Dijeron sus votos. Sí, acepto, dijo él. Sí, acepto, respondió ella. Intercambiaron anillos. Se besaron. Los aplausos llenaron el lugar. Al mismo tiempo. En un bar oscuro, olvidado en algún rincón de la ciudad. Julián Hayes estaba solo. Rodeado de botellas vacías. En la televisión. La boda se transmitía en vivo. Vio a Evelyn. Brillante. Feliz. En brazos de otro hombre. Su sonrisa. Le atravesó el alma. La había perdido. De verdad. Alzó su vaso. Pero el alcohol. No podía competir con el peso de su arrepentimiento. Ese era su castigo. Más tarde esa misma noche, Alexander tomó a su esposa en brazos y la llevó a través del umbral de su nuevo hogar. La depositó con suavidad sobre la cama, cubierta de pétalos de rosa. Señora Sterling, susurró, apoyando su frente contra la de ella. Espero su guía. Evelyn soltó una pequeña risa, rodeando su cuello con los brazos. Y yo la suya, señor Sterling. Él la miró profundamente a los ojos. Su voz estaba cargada de una sinceridad absoluta. Gracias, dijo, por darme la oportunidad de amarte. El sol que aparece después de una tormenta. Siempre es el más cálido. Y el más brillante.